Un gusto estar aquí. Mi nombre es Carmen Rosa. En primer lugar quisiera agradecer a la Escuela de Biología de Luisa Díaz y al doctor Luisa Díaz y a Arturo Ruiz por esta gentil invitación que me hace recordar las épocas que llegaba a San Marcos cuando era estudiante y bueno, han pasado varias décadas como recordamos esta mañana con Jorge y la verdad es un orgullo y siempre los sanmarquinos somos como muy fieles a nuestra casa, nuestra alma mater. Para mí es una sorpresa ver que la arqueología ha continuado de manera, digamos, con bastante interés por parte de las generaciones nuevas. Yo recuerdo en los años 70 cuando llegó James Wheeler en el año 75 y formó a 3 estudiantes, entre los cuales me encuentro junto con el hijo Scott y un estudiante de veterinaria que es Enrique Angulo, conocido como Quique, que lo habrán visto en Pachacama, y también estudiando los perros de Complejo Maranga y también de Pachacama, y un tiempo estuvo metido con la Karina Moyata, que se fue a Tojoque, y bueno, de niña todos la conocen, está en Pachacama, y bueno, mi mundo es un poquito más diverso porque ando entre la antropología forense y nunca dejé la arqueología, pero de una manera sistemática y cada año. Pero por eso para mí es muy grato estar con ustedes y ver que hay jóvenes que continúan con esta disciplina y tal vez hacerles un pequeño, digamos, de repente dejarles esta inquietud de que ahora que veo que San Marcos tiene espacios tan grandes y que hay una escuela profesional y veo pues con mucho agrado que hay muchos jóvenes, que eso es de una manera una posibilidad futuro, que de repente recuperar esa muestra que se hizo en la época con James Wheeler en los años 70, precisamente donde tuvimos el primer laboratorio llamado paleoentozoología en la Facultad de Veterinaria, pero que lamentablemente fue trasladado de manera no profesional a la Región de San Marcos y está un poco perdida. Y debo decir que en la época estuvo Carlos del Águila y Fernando Fujita, 2 grandes amigos del doctor Javier, que está acá, una promoción de buenos arqueólogos que han continuado en la investigación. Tuvimos la oportunidad de tratar de arreglarlo un poco, pero es muy difícil, la verdad se necesitan muchas manos. Entonces yo creo que eso puede ser una labor a futuro con la escuela y yo gentilmente y con toda mi voluntad puedo apoyar si tengo realmente gente que quiera hacerlo. Y podemos ahí, porque hay que arreglarla, han hecho una mistura de varias cosas que da pena, ¿no? Porque además hay cosas de Pachamachay, cosas maravillosas de la prehistoria, de nuestra historia, esta memoria histórica del precerámico. Bueno, entonces, hoy día tenemos la mesa de zoarqueología Yunga, definiendo patrones de consumo locales y cambios en el Incario. La metodología va a ser la siguiente. Yo voy a darle la palabra a los exponentes, van a tener 25 minutos y al final de las exposiciones vamos a tratar de que puedan darse las preguntas al mismo nivel de los 3 y la parte, digamos, de la síntesis la vamos a dar el día sábado para poder cerrar, porque lamentablemente a las 6 tenemos que salir de esta aula. Entonces, los primeros expositores son los arqueólogos, los que son bachilleres, Brian Núñez Aparcana, Mari Ávila Petroche y Ali Altamirano. A cargo de la exposición estarán Mari Ávila y Ali Altamirano. Ellos nos van a hablar del análisis del material óseo animal en Panquilma y su relación con espacios domésticos y rituales. Por favor, le damos la bienvenida con un aplauso. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Como mencionó, vamos a hablar sobre el análisis de material y vamos a intentar caracterizar el conjunto óseo que tenemos en el sitio de Panquilma. Vale recalcar que el conjunto óseo viene de la recolección y posterior análisis gracias al proyecto que forma parte del Instituto de Estudios Peruanos. El contenido de esta ponencia es básicamente presentar las características generales del sitio arqueológico de Panquilma, identificar las especies animales del conjunto óseo recuperado en los espacios arquitectónicos en el sitio, hasta donde la muestra lo permite, y determinar las modificaciones culturales presentes en los especímenes óseos en relación a la función de los espacios arquitectónicos.
departamento de Lima. Panquilma se encuentra a 21 kilómetros, Valle Arriba del santuario de Pachacamac. El sitio ocupa una quebrada seca y tiene una extensión aproximadamente de 150.000 metros cuadrados. Cuenta con 3 sectores. El sector 1 se caracteriza por la presencia de 3 edificios públicos que son conocidos como en el área como pirámides con rama. Además presenta una serie de estructuras rectangulares y posibles áreas de depósitos y habitaciones asociadas a las pirámides. El sector público está separado del resto del sitio por un camino, el cual lo divide en el sector doméstico adyacente. El sector 2 se encuentra en los edificios públicos y se caracteriza por la presencia de estructuras con múltiples recintos, que al parecer serían residencias para familias extendidas. El típico complejo habitacional está formado por una serie de habitaciones organizadas alrededor de un gran patio rectangular. Los complejos están organizados mediante una serie de corredores que cruzan todo el sector. Finalmente está el sector 3, que se ubica fuera del núcleo arquitectónico del sitio y no presenta estructuras visibles debido a que está ubicado en una zona de ladera y las lluvias y los huaicos han destruido casi toda la arquitectura presente. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la fase de ocupación. El sitio arqueológico presenta un crecimiento radial, el cual inicia su construcción durante un periodo intermedio tardío, en la denominada fase Ixtla tardía. De acuerdo a las fases constructivas que presenta, se observa la primera ocupación en el área aledaña al sector público, por los denominados conjuntos habitacionales centrales, que es un sector doméstico. Es esta parte de aquí que se señalaba. Posterior a esto se presenta una serie de modificaciones en los conjuntos habitacionales centrales y además se muestra un crecimiento del sitio con la presencia de los conjuntos habitacionales periféricos aledaños a los conjuntos habitacionales centrales. Las dos fases de ocupación mencionadas anteriormente se evidencian en la arquitectura de los complejos habitacionales. En el caso de la unidad 19, la primera ocupación, en la unidad 19 es lo que podemos ver aquí. Vamos a ver las dos ocupaciones. La primera ocupación presenta un mayor número de divisiones entre los ambientes, los cuales cambian su configuración justo un momento antes de la construcción del piso de la segunda ocupación y se encuentra asociada a diferentes tipos de ofrendas, entre ellas ofrendas cerámicas y atados de patas de camello, que son casos que son bastante comunes en Panquilma en áreas domésticas. En la segunda ocupación se muestra una configuración de ambientes, además de pisos en todos ellos, los cuales se presentan en diferentes niveles. En el caso de la unidad 19, esta que está 16, que está comprendido dentro del complejo habitacional periférico, se puede observar en esta fotografía una sola ocupación, la cual corresponde a la segunda fase. En las piezas de la cama 2 de 3 encontramos un poco de ceniza que podría estar relacionada a rituales antes de la ocupación, evidencia frecuente en los pisos asociados a la capa estéril. En cuanto a los tipos de espacios arquitectónicos que hemos podido excavar, digamos que en el conjunto óseo, tenemos las diferentes unidades de excavación. Unidad 16, 19 y 24 son espacios domésticos. No sé si podemos verlos acá. Unidad doméstica 16, 19 y 24. Aquí está. 19 y 24 que son los espacios domésticos. Siendo la unidad 19 y 24 parte de complejos habitacionales periféricos y la unidad 19 parte de un complejo habitacional central. La unidad 17 y 20 está aquí. La 17 pertenece a un cementerio propiamente dicho. En cambio, la unidad 20 es un espacio doméstico que fue remodelado y reutilizado como un lugar de entierro. En el caso de la unidad 22, 23 y 25 ubicados en la parte baja, estos son parte de una estructura inca. Esta es la razón por la que hemos separado el material recolectado de estas unidades, para poder comparar y visualizar los cambios que se dieron por influencia inca en el sitio. Esta estructura no tiene aún una función determinada, pero es posible que esté relacionada a actividades rituales debido a las ofrendas encontradas en él, que no son solo de camélidos y cuyes, sino también a restos botánicos y material malacológico. Para hablar un poco del tema arqueológico propiamente dicho, vamos a ir a la casualidad de Miranda. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes con todos. Gracias, Mari, por la presentación. El estado de conservación, la autonomía de los especímenes para el conjunto general del sitio Panquilma es regular. Encontramos evidencias de alteraciones en los especímenes por procesos naturales,
fuera del decaimiento de la carne y de la composición propia de los huesos, y de acciones de organismos y roedores. Sin embargo, pudimos identificar que en ciertos ejemplares mostró evidencias que el humano fue el principal agente modificador de los restos óseos. Las alteraciones térmicas, cuando las partes están quemadas, los huesos están calcinados en su conjunto, las marcas de corte y los puntos de fractura son las principales evidencias de la actividad humana en el material óseo. En los espacios domésticos, como se puede observar en el gráfico, existe una mayor presencia de huesos de camello en la unidad 24 y 26, y corresponde al contexto doméstico del área periférica. El porcentaje de presencia de huesos del arma supera el 50%. En la unidad 24, por ejemplo, representaba el 64%, y en la unidad 16 el 50%. En el caso del área central y en la unidad 19, la presencia de camellos en relación con otras especies, por ejemplo cuyos, veados o aves, aumenta llegando a representar el 71% de la muestra. Debido a que los camellos son una especie con mayor presencia del conjunto óseo en toda la colección de Panchisma y Melier, decidimos determinar las edades de manera general. No pudimos dar las edades específicas cronológicas del 0 a 10 años o del 0 a 20 años, pero los utilizamos solamente de manera general para decir si eran juveniles, adultos o animales. Esto nos servirá para entender mejor cómo fue el manejo de los camellos. En el gráfico nos muestra el material óseo perteneciente al camello está distribuido en el espacio doméstico. En la unidad 16, el mayor porcentaje de camellos adultos es contrastante con la presencia de individuos jóvenes, mientras que en la unidad 19 la situación cambia, es al revés. Los individuos juveniles crecen en relación a la presencia de individuos camellos adultos, de un 83% de individuos juveniles y un 17% de individuos jóvenes. Mientras que en la unidad 24 es una situación muy parecida a la unidad 16. La mayor presencia de camellos adultos en relación a los camellos jóvenes, que está en un 57% a un 14% respectivamente. Las siguientes representaciones nos muestran la parte de la supervivencia anatómica de los huesos hallados en los espacios domésticos. La primera imagen representa una situación en la unidad 16, donde encontramos especímenes pertenecientes a las extremidades traseras, en el caso del esqueleto apicular, como fémur y tibias, otras partes como el esternón y extremidades delanteras, y en la unidad 24, se encontraba aparte de las ya mencionadas, encontramos otros huesos como las vértebras torácicas, lumbares y las extremidades delanteras. En el caso de la unidad 19, que pertenece a un espacio doméstico del área periférica, se recuperaron las siguientes partes anatómicas: escápulas, extremidades traseras, extremidades delanteras, costillas y pelvis. Los huesos que están coloreados en lilas, en el esqueleto en general. La siguiente imagen nos muestra el estado de conservación de los especímenes recuperados de espacios domésticos. El epífisis de un fémur, el astral, lo vimos de cargo con fanático, que aún conserva la piel de un camello, son ejemplos de material recuperado de estos ambientes. El último ejemplo forma parte de una ofrenda asociada a la construcción de un nuevo espacio arquitectónico. Las modificaciones culturales básicamente comprenden las marcas de corte y alteraciones térmicas, como por ejemplo el hueso calcinado. Estas modificaciones se encuentran relacionadas al sacrificio del animal, el desmembramiento, el proceso de descarnadura y la preparación para el consumo. En los espacios domésticos podemos encontrar marcas de corte junto a los huesos debajo de la articulación del mismo. En la primera imagen pertenece a una tibia con marcas justo debajo del epífisis. Y la segunda y tercera imagen se puede ver con marca de corte justo en las paredes articulares. En los espacios funerarios, tales como la unidad 17 y la unidad 20, se
se pueden identificar 3 tasas diferentes. Mientras que los camellos tienen una mayor presencia en la unidad 20, en el cual el sumario funerario en un espacio doméstico, en la unidad 17, que es el área del cementerio, presenta una cantidad mayor de huesos de cuyes. Esta misma unidad encontramos también el esqueleto casi completo del anfibio Rhinella. Otros huesos de animales, tales como mamíferos medianos y aves no identificadas, solamente lo pudimos llegar a saber que eran aves, porque los ejemplares no podían ser corroborados con una especie particular. Este gráfico representa la distribución de camellos por edades. En la unidad 17 encontramos una distribución equitativa con una ligera preferencia hacia los individuos jóvenes, mientras que en la unidad 20 la mayoría de los camellos son juveniles. El 59% del total lamentablemente no se pudo determinar debido a la mala conservación de los especímenes. Sin embargo, el tamaño de los huesos de estos especímenes sugiere que se trataban de individuos jóvenes o al menos adultos jóvenes. En esta representación podemos encontrar las partes anatómicas en estas 2 unidades. Las partes coloreadas son las que se encontraban en el sitio. En la unidad 17 encontramos elementos como cráneos, mandíbulas, vértebras cervicales, escápulas, extremidades delanteras y traseras, mientras que en la unidad 20 tenemos las mismas partes más la presencia de vértebras torácicas y lumbares. En esta imagen podemos ver otros diferentes especímenes como en la misma unidad, en ambas unidades, como mandíbula de camello juveniles, mandíbula de un cánido, probablemente adulto joven, y ejemplares de mandíbula de cubino. La marca, como decíamos al principio, la marca de cortes y alteraciones térmicas de los especímenes calcinados son las modificaciones estructurales encontradas en mayor cantidad de los especímenes óseos. Estas formas muestran los cortes de vértebras, especialmente en áreas que se articulan cada una entre sí, especialmente las áreas de las facetas articulares, y también en las costillas, especialmente en la área donde se articula junto con las vértebras torácicas. En esta parte de acá. Los huesos carbonizados sugieren también una actividad de desecho, lo que se corrobora con el contexto basural en el cual estos fueron recuperados. En esta diapositiva vemos un ejemplar casi modificado de Rhinella, del anfibio Rhinella, el cual se encontró dentro de la unidad 20. Este ejemplar se encontró asociado a un relleno de material botánico de algodón, lo que evitó la desarticulación del esqueleto parcial que se ha conservado, como pueden ver en la imagen. Este relleno se encuentra asociado al contexto funerario 10. A continuación, le pase a la arqueóloga Ayala. Bueno, gracias. Ahora vamos a hablar sobre las implicancias que tienen estas evidencias en el material. También hemos encontrado en la unidad 17 un cráneo de perro joven entre 0 a 6 meses de edad. Esa es una reconstrucción 3D que ya hemos hecho, pero debido a problemas técnicos no se puede reproducir. Esa es la imagen de un cráneo de perro joven. Como dijimos, como había dicho ya, el cráneo de perro joven fue encontrado en la unidad 17. Se encontraba ubicado entre varios textiles y tenía a su alrededor, asociado a él, una pequeña bolsa textil con decoración. El cánido, bueno, no se puede ver en esta imagen, pero más adelante lo podemos ver, aún conserva parte de la piel del pelaje, el cual es de color marrón oscuro, posiblemente negro, con manchas blancas en la cola de sus extremidades. La utilización de los camellos no solo se restringe a la actividad de consumo, sino que involucra la obtención de productos secundarios, como la lana y su uso como animal de carga. Para el sitio, precisamente en la unidad 20,
Se han encontrado ejemplares textiles, las cuales parecen tener una distribución clara, siendo aquellos textiles de fibra vegetal, como es el caso del algodón, para la elaboración de vestimentas, mientras que aquellos textiles con fibra animal tuvieron un carácter utilitario. En esa diapositiva se pueden ver los buses textiles elaborados con fibra animal, que presentan también decoración. Bueno, en cuanto a las primeras conclusiones que podemos hacer sobre lo que es precisamente Ishma, estas evidencias nos dan una mejor aproximación del manejo de las especies animales, con mayor énfasis en los camellos en sí. Durante las épocas prehispánicas, en especial en las épocas tardías que comprenden en esta zona el periodo intermedio tardío, con la ocupación Ishma y el horizonte tardío con la ocupación Inca, los camellos formaron parte de un sistema pastoril que evolucionó desde una actividad familiar y comunal a una actividad estatal fiscalizada, situación que parece repetirse en el caso de Panquilma. Para el caso de los camellos, si estos hubieran sido criados para la obtención de productos secundarios, su consumo se hubiera dado al final de su vida útil, como adulto. Por otro lado, si estos animales se hubieran criado exclusivamente para el consumo, el sacrificio de estos animales se hubiera dado durante su etapa joven, con una carne más tierna y mayor contenido de grasa. La determinación de edad en los huesos de camellos recuperados en las unidades nos ayuda a entender más o menos cómo era el manejo de los rebaños. La presencia de ejemplares tanto juveniles como adultos podría estar indicando un manejo mixto de los mismos. El consumo indiscriminado de los camellos podría estar relacionado con un control total de la población de los rebaños y una mejor fiscalización y aprovechamiento de los bienes consumidos. En cuanto a otras especies, existe una mayor supervivencia de los restos socios de cuyes en los contextos del cementerio o lo que son los contextos funerarios. La importancia de los cuyes en diferentes aspectos rituales, aparte del consumo, ya ha sido mencionada para el sitio de Pachacamac, con el tema de Inca, Cahuache y sitio de los demás. Los cuyes eran utilizados para temas de divinación y curación, así como en ofrendas asociadas a contextos funerarios. Para el caso de Panquilma, la alta incidencia de restos socios de cuyes se da, como ya mencionamos, en el área del cementerio. A pesar de que es complicado determinar si estos ejemplares fueron consumidos o ofrendados, su sola presencia indica la importancia de la especie, en especial si lo relacionamos con la baja presencia de esos restos óseos en comparación con el caso de los camellos, aunque también tiene que ver con el tema de la supervivencia del mismo hueso. La presencia de una ofrenda de batracio, como mencionó mi compañero, o la reina de SP, es un ejemplo de ofrenda que no solo se da en Panquilma, sino que se repite en otros sitios de la costa central, y se han encontrado casos de sacrificios de estos mismos dentro de contextos rituales, como en el caso de las pirámides con Rampa en Pachacamac o el contexto funerario Ishma en Pampa de las Flores. Franco y Paredes interpretan que la aparición de los batracios en contextos rituales tiene una estrecha relación con el culto al agua y al ídolo de Pachacamac. La presencia de cambios en contextos funerarios es una situación que no solo se da en Panquilma, sino que se da en todos los Andes. A pesar de haber sido encontrado en otros contextos rituales, como parte de ofrendas, como es en el caso de la Boca 33 en Maranga o en Pachacamac, la idea del perro como guía al otro mundo, o psicopompo, creencia que no se mantiene en los Andes, podría explicar su aparición en las zonas de entierro como acompañantes. En el caso de Panquilma, se trata de una individuo joven que había sido mantenedor textiles y se encuentra asociado al ambiente 57, el mismo que también encuentra una concentración de material óseo humano, y en el estrato de arriba se encontró el contexto funerario número 7. Vamos a hablar ahora un poco de la estructura inca. Para hablar un poco de la estructura inca, el conjunto óseo animal encontrado en la estructura pertenece a ofrendas excavadas en el recinto principal. Esas ofrendas consistían en camellos juveniles no articulados o separados por partes anatómicas. En el gráfico podemos observar la data dominante de los restos óseos de esta estructura, perteneciente básicamente a camellos jóvenes. Otros restos óseos de camellos adultos fueron encontrados, pero no están relacionados con las ofrendas que habíamos mencionado. Acá podemos ver igual una gráfica que demuestra la supervivencia de partes anatómicas. La mayoría pertenece a cráneos, extremidades delanteras, pelvis y escápula. Esto podría significar una preferencia al momento del sacrificio del animal para la ofrenda, debido a que existe una selección de las partes que se depositarían. Como ya mencionado, los camellos recuperados son animales jóvenes. Los huesos no muestran signos de marcas de corte o alteraciones técnicas, como podemos ver aquí, debido a que no fueron usados como fin de consumo y que posiblemente el método de sacrificio no dejó una marca en la superficie del hueso. Esta estructura inca muestra un escenario diferente comparado con las otras estructuras en Panquilma. La mayoría de los huesos recuperados pertenecen a ofrendas en posibles contextos rituales.
en especial los huesos de camellos que fueron depositados en concordancia con las partes del cuerpo del animal. Como conclusiones finales, debemos decir que las evidencias en el sitio de Panquilma, en lo referente al manejo de especies animales, parecen reflejar un sistema organizado de rebaños, en especial para los camellos domésticos, especie animal presente en todos los contextos excavados, independientemente de su carácter doméstico, ritual o funerario. El aprovechamiento de su carne y otros bienes secundarios lo hace una especie importante en el aspecto doméstico, así también en el tema ritual al existir evidencias de ofrendas de extremidades de camellos relacionadas a cambios constructivos. El consumo en Panquilma no se registró solo a una especie animal. La presencia de cuyes en espacios domésticos, a pesar de ser reducida, no indica que la utilización de este animal haya sido escasa, simplemente que es un ejemplo de la problemática al estudiar el rol del mismo en las actividades de consumo. La baja probabilidad de supervivencia de los especímenes óseos de esa especie se debe a diferentes factores taxonómicos. Su mayor presencia en contextos funerarios, como el caso de la unidad 17, no podría indicar su utilización como animal de ofrenda o consumo dentro de ese contexto. En el caso de otras especies, los cánidos y el batracio fueron encontrados en contextos que no implican consumo. La importancia ritual de estas especies animales los llevan a ser utilizados como sacrificio en otro tipo de contextos. Por último, el estudio de otras especies que se utilizaron para el consumo, como el material malacológico o el tema botánico, reforzaría y complementarían los resultados de este trabajo. Muchas gracias.